Ayer hice un sermón en el que hablaba de los símbolos de la Virgen María en la misa. Al acabar me di cuenta de que había un punto que me había dejado de hablar. Y hoy, viniendo hacia aquí, he dicho, hoy que es la víspera de Todos los Santos, ese punto es perfecto para esta víspera, porque conecta esta fiesta con lo que voy a decir. Veréis, cuando el sacerdote extiende el corporal y pone sobre él la patena y el cáliz, ya expliqué ayer que para mí el cáliz simboliza a la Virgen María. Pero enseguida, cuando yo empecé a hacer memoria de la Virgen María cada vez que tocaba el cáliz, para mí era muy bonito, cada vez que tocaba el cáliz era como aferrarme a María, agarrarme a María. De pronto María no solamente era una palabra, era como si fuera un símbolo al que me podía agarrar, tocar, sostener, etc. Pero enseguida me vino una cuestión. ¿Qué simbolizaba la patena? Si el cáliz simboliza a María, ¿qué simboliza la patena? La explicación que os voy a dar es personal y totalmente personal. Pero a mí siempre me ha ayudado cuando he oído a sacerdotes sus motivos personales para acordarse de Dios en la misa. Cuanto más personales, parecían tener más calidez. Y por eso os lo participo. ¿Qué simbolizaba la patena? Y me vino una idea. Dije enseguida, la Iglesia. Pero después dije, no puede ser el cáliz alto, grande, precioso, a veces riquísimo, y la patena más pequeña, menos alta, menos ornamentada. Entonces me resistí a esa idea. Pero después llegué a la conclusión de que la Virgen María, en la balanza, si pusiéramos a un lado todos los méritos de todos los santos de toda la historia, y en el otro plato de la balanza la Virgen, mi opinión personal, esto no es de fe, es una opinión personal, es que la Virgen María pesa más que toda la Santa Iglesia. Fijaos que honramos a muchos santos, pero a ninguno le hacemos continuamente letanías, ponemos continuamente pinturas de ellos, iconos, velas ante ellos. O sea, hay una insistencia excesivamente grande en la Virgen María si solamente fuera la más santa. En mi opinión, esa insistencia es tan, vamos a llamarlo así, excesiva, porque la Virgen María pesa más que toda la Iglesia. Por esa tanta insistencia. Por eso de María nunca ansatis, de María nunca bastante. Y bajo esta perspectiva tan personal, sí que tenía sentido sobre el corporal la Iglesia mirando a María. María inmensa, grande, ornamentada. Ni siquiera todos juntos llegaban ya no a la cantidad, sino a la cualidad de la Virgen María. En mi opinión, me puedo equivocar. La diferencia que existe entre la patena y el cáliz simboliza la diferencia entre la Santa Iglesia Católica y la Virgen María. Y la patena es dorada, completamente cubierta de oro. Porque la Iglesia es santa, la Iglesia es santa. Algunos en los últimos 50 años han empezado a decir una frase sacada de un teólogo moderno, la Iglesia es santa y pecadora. No, la Iglesia solo es santa, solo es santa. Santa por su fundador, santa por las cosas santas que nos da, los sacramentos, la fe, enriquecida con la santidad
de todos los que han sido santos en ella, sus mártires, sus místicos. El pecado de los miembros es como el barro que la recubre, pero un rostro bello le lavas y es bellísimo. El barro no ha manchado ese rostro. Lo mismo pasa con la Iglesia. Los pecados de todos los que han sido bautizados en realidad son como ese barro que hay encima de su rostro. Es algo que no puede penetrar el misterio de la Iglesia. Ya no digo corromperlo, ni siquiera entenebrecerlo un poco más. No pueden hacerlo menos luminoso. La Iglesia es santa, a secas, punto final. Lo otro no puede, no es como un poco de tinta negra que mezclemos en la leche. No, es algo simplemente que está superpuesto al misterio. Y la patena lo representa perfectamente en su modo de ser áureo, perfectamente redonda, como el mundo a través por el que se extiende. La patena está abierta, como la Iglesia que ofrece a toda la humanidad a Cristo. Ofrece Cristo a toda la humanidad. Por eso está abierta. Así como María, sin embargo, el cáliz es como una flor que se cierra a sí misma, recogida en la contemplación, en su interior. El cáliz representa una flor que se cierra para contemplar el misterio que tiene dentro. La patena, sin embargo, es apertura. Ofrece a Cristo a toda la humanidad, al menos para que lo vean. El simbolismo me pareció perfecto. Me pareció que encajaba de maravilla. Y además, y aquí viene otro momento que ayer no mencioné. Dije que había 17 momentos en que me acordaba de la Virgen María. Hay un momento en que se coloca, después ya que se han purificado los vasos sagrados y ya está a punto de acabar la misa, se coloca el purificador sobre el cáliz y la patena encima. Desde lo que he dicho, ¿qué simboliza esto? Pues simboliza que después que Cristo se marchó porque ascendió a los cielos, ya no estaba visible sobre la tierra. La Virgen María sí, continuaba visible como un eco de su Hijo. La Virgen María sostenía la Iglesia. Cuando se coloca la patena sobre el cáliz y ya se ha comulgado, ya no está Cristo sobre el altar, simboliza eso. María sostiene la Iglesia. Incluso en ese simbolismo el purificador puede recordar la síndone, la sábana santa que cubrió el cuerpo de Cristo. Pues María con la sábana santa sostiene en sus manos a toda la Iglesia. Aquí nos puede venir a la mente los versículos del Apocalipsis cuando el apóstol dice: y vi que la nueva Jerusalén tenía 12 fundamentos y cada uno era de una piedra monolítica inmensa y bellísima. Uno era de jaspe, otro de lapislázuli y otro los 12 apóstoles. Pues en verdad podemos decir: Cristo es la gran piedra que sostiene todo, pero Cristo lo que sostiene es a María. Y María sostiene la Iglesia. Bajo esta perspectiva, el colocar la patena sobre el cáliz tiene esta reminiscencia de los fundamentos. Y por acabar ya de forma absoluta esta cuestión de María en la misa, hay 3 momentos de la misa en que se nombra a María. 3 momentos. El primer momento en que se nombra a María en toda la misa es en el Yo Confieso, cuando le pedimos la intercesión a la bienaventurada Virgen María. Incluso al comienzo vamos a ella. Vamos a ella.
El segundo momento es cuando en el credo decimos: y se encarnó en María la Virgen. Cuando se nombra a María en la misa, hay una rúbrica pequeñita que dice: el sacerdote hará una inclinación de cabeza. Pero en ese momento no inclina la cabeza, porque en ese momento el credo tiene unas letritas rojas que dice: el sacerdote hará inclinación profunda. Dice el sacerdote y los fieles, para ser exactos. La inclinación profunda es del tronco. Claro, es más reverencia todavía. Hay tres: la inclinación de cabeza, la inclinación del tronco o inclinación profunda, y ya lo máximo es la genuflexión que se hace ante Dios. ¿Por qué, me preguntaba yo, nos manda la Iglesia inclinarnos con nuestro cuerpo en ese artículo de la fe? ¿No sería mejor cuando dice fue crucificado? ¿No sería mejor cuando dice y resucitó de entre los muertos? Está muy bien puesto allí, porque explicamos ayer que la transustanciación, cuando aparece el cuerpo de Cristo en las manos del sacerdote, es como un remedo, como tiene un paralelismo con el nacimiento de Cristo en Belén. Entonces, la Iglesia, de entre todos los artículos de la fe que se van desgranando lentamente en el credo, nos pide que veneremos de un modo especial en ese momento el momento de la encarnación. Nos pide que de entre todos los artículos de la fe veneremos incluso con nuestro cuerpo ese artículo. Y ojo, en el que está incluido María. No es una genuflexión, es símbolo de gran veneración. Porque va a haber otros momentos de la misa en que nos vamos a fijar en otras cosas. Un momento, por ejemplo, en el que se alza a Cristo con las manos del sacerdote, símbolo de la crucifixión, la conmixtio, símbolo de la resurrección, etc. Ayer expliqué más cosas. En ese momento, de forma expresa, se pide al sacerdote que venere la encarnación de Cristo. Y al hacerlo, se incluye dentro del artículo María. Y el tercer momento, primero le hemos pedido, cuando pedíamos perdón, le hemos pedido ayuda a ella. Después la veneramos en la encarnación. Y el tercer momento es en el canon. En todos los cánones, en todos, hay siempre una mención a María. No hace falta más. No hace falta multiplicar 87 veces el mentarla. No. Basta hacer las cosas bien una vez. Y hay en todos los cánones un momento en que la Iglesia dice: sí, la misa es para adorar a Dios, pero pedid la intercesión de la Virgen María. También en los cánones se menciona la intercesión de los santos. Pero primero María. Los tres momentos en que de palabra, no ya con la memoria, el pensamiento, el sacerdote menciona a la Virgen María en cada misa en la que hay credo. Pues nada más, que sirva este último sermón para que en este convento tan mariano, pues realmente la Virgen María esté más metida, esté más presente ante nuestros ojos, porque verdaderamente la Virgen María siempre está con su Hijo. Y si aquí tenemos la Eucaristía, tenemos también la presencia de María. La tenemos, la podemos imaginar si queremos al lado del altar. Pero si tenemos la presencia real de María, tenemos la presencia espiritual de su madre. En cada misa que se produce,
María está al lado del altar. Incluso yo recuerdo en el seminario que en el crucifijo que ponían siempre como aquí, en el centro del altar, siempre estaba Jesús y al otro lado la Virgen María. Nunca querían separarlos. En cada cruz que ponían sobre el altar, sí Jesús, pero poned en la parte de atrás a María. Lo cual era una idea muy bonita, muy bonita. Pues que todos nosotros seamos cada vez más marianos, por lo menos lo intentemos, porque de María nunca nos vamos a pasar de devoción. Nunca dirá Dios, bueno, demasiado ya estáis de María. No, no. El Espíritu Santo nos mueve, nos lleva a María. Hasta tal punto que suscitó en un momento dado de la historia varias órdenes marianas. En teoría, uno se hace religioso para glorificar a Dios. Pues el mismo Dios dijo, sí, pues quiero que haya órdenes marianas. E hizo surgir varias. Y en el convento en el que estamos dijo, y que haya una orden, como son las de esta congregación, que sean concepcionistas, franciscanas de la Inmaculada Concepción, es decir, centradas ya no solo en la Virgen María en general, sino además en un aspecto, lo cual nos demuestra el interés que tiene Dios en que comprendamos este misterio oculto, velado a la mayor parte de los cristianos que tienen poca conciencia de lo que es María. Incluso yo que he dicho el sermón, no veo ni una pequeña punta del iceberg. Es mucho más, mucho más. Que la Santísima Virgen María hoy en esta misa nos acompañe para que a través de ella penetremos más en la esencia de Dios.